Buenísimas, buenísimas mañanitas de jueves. Mi Cristo interior sale y bendice al Cristo interior de todas las personas que se van a conectar hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellas que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 13 de marzo de 2014, programa número 709. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para entender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos dicen y sobre todo gracias por sus buenas manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos en el libro extraordinario todos los días mejor del licenciado Enrique Corbera, la biodescodificación, en su entrega número 15. Escuchen. El vitiligo permite hacer entrar más luz en el interior. Existe de manera natural en Escandinavia. La gente es pelirroja que tiene pecas y entre las pecas es muy blanca porque en Escandinavia no hay mucho sol en invierno. Solamente tienen 3 meses de sol. La piel tiene que ser muy blanca para aprovechar el poco sol, pero en verano hay mucho sol. Las pecas crecen para proteger la piel. Es una forma de vitiligo muy adaptada. Y hay gente en España, en África, que tiene vitiligo. El conflicto es que entre más luz. Puede estar relacionado con el padre o con la función paterna. A veces con los padres es la madre la que ocupa la función paterna, o el hermano o el padrino el que va a tener esa función. Cuando hablamos de padre o de madre, hablamos de la función paternal-maternal. Entre las enfermedades de piel, también existe la hiperhidrosis palmar. La hiperhidrosis palmar. Transpiran mucho las manos. También pueden sudar mucho la planta de los pies o el resto del cuerpo, pero es esencialmente la palma de las manos. También estamos en la segunda etapa a nivel de la dermis. Es una forma de protegerse del mundo exterior. No me toquen. Por ejemplo, una carpa está en el agua y un pescador quiere atrapar el pez. Este va a generar más mucus. Así se puede deslizar y puede sobrevivir. En la hiperhidrosis buscaré el resentir de caer en una trampa. Es el ejemplo de una señora con hiperhidrosis palmar. Su conflicto le viene por descendencia. Su madre le pasa lo mismo y todo empieza cuando el abuelo fue hecho prisionero en la Guerra Civil Española. La solución es sudor en las manos para poder liberarlo. Es irracional, pero no es una solución biológica. Esto es lo que hay que comprender. La solución está en el transgeneracional. Hay que trabajar en él. ¿Qué hay en mi ancestro? Los senos, mamas. Seguiremos con una parte de la piel que es específica. Es una parte de la piel que ha mutado en la evolución. La piel está aquí para fabricar sebo. El sebo permitirá suavizar la piel. A medida que los animales evolucionan, estas glándulas han mutado y dejaron de fabricar sebo. Empezaron a fabricar leche. Y en el caso de algunos animales, empezaron a fabricar veneno. Este es el principio de adaptación. Algunos fabricaron venenos para defenderse de los depredadores, porque cuando los mordían, o bien el sabor no era bueno, o bien morían. Era una protección. Otros animales empezaron a fabricar leche para nutrir a los cachorros, y así los pequeños se quedaban más tiempo en la casa y podían ir más lejos en la evolución. Cuando la cría deja a la madre en el parto, tiene que estar terminado. Si desde el nacimiento tuviera que arreglárselas, entonces no evolucionaría y habría un 90% de muertes. Por el contrario, si la cría que se queda cerca de la madre está protegida, va a haber mucha menos mortalidad. Como los pájaros que anidan, por ejemplo, que se quedan más tiempo en el nido, los padres los van a alimentar, pueden ir más lejos de sus capacidades y hay menos mortalidad. La etapa siguiente fue la etapa de los mamíferos, pues el recién nacido no está maduro, se quedará varias semanas o varios meses con la madre. La madre lo protege, hay menos mortalidad todavía,
podrá ir más lejos en la evolución, es decir, en sus capacidades. Las capacidades biológicas de un mamífero son más importantes que las de un pez rojo o de una tortuga. El ser humano es un mamífero. El bebé no está terminado cuando nace. El embarazo, el parto, llega un poco antes en relación a otros animales, pero si el parto llegara cuando el bebé está terminado, la cabeza seguiría creciendo y no podría salir. El más inmaduro es el canguro, que es muy pequeño al nacer. En el nacimiento, el bebé humano está totalmente inmaduro. Necesita ser protegido por su madre. Tiene que ser alimentado y así podrá aprovechar la experiencia de su madre. Los mamíferos enseñan a cazar a sus pequeños. También lo podemos observar con los simios. Imitan el comportamiento de los padres y así aprovechan de la cultura o aprendizaje tan importante para la supervivencia. Hay culturas humanas, pero también hay culturas de los simios, los delfines. Algunos pescan de una manera y los bebés delfines aprenden esto, porque se quedan con los padres. Los animales evolucionan también. Los delfines no pescan igual hoy que hace 20 años, y también depende del océano donde se encuentre. El bebé, cuando está en contacto con la madre, está protegido, está alimentado y se aprovecha de la experiencia. Así va a poder ir más lejos en la evolución. El pecho forma parte de la segunda etapa, aunque sea una glándula y que alimente. El sentido biológico fundamental es la protección. Siempre es conflicto en el nido, dice el doctor Salomón Selam. El nido para la mujer será su casa, donde se siente en seguridad. Hemos observado con ciertos pájaros y también con ciertos peces, incluso ponen piedritas y para la hembra es simbólicamente un nido. Cuando hay nido, los estrógenos de la hembra aparecen. Pero si no hay nido, no hay estrógenos. Y si no hay estrógenos, no habrá deseo sexual. Y esto molesta al marido porque no habrá acoplamiento. En la leche de la madre hay anticuerpos que van a proteger al niño, esperando que pueda fabricar sus propios anticuerpos. El pecho izquierdo puede ser hijo real o hijo simbólico, únicamente para las mujeres diestras, como por ejemplo un negocio está vinculado a la relación madre-hijo, ya que una madre diestra da primero el seno izquierdo, incluso cuando da el pecho lleva al bebé en su lado izquierdo, para liberar la mano derecha. Vemos que el nido se asocia con el pecho izquierdo. Una mujer que no tiene nido puede tener una patología de seno, aunque no tenga hijos. Necesita este lugar para sentirse en seguridad, necesita sentirse protegida, ya que necesita ser protegida para poder proteger a su hijo. El nido puede ser real o simbólico, tal como hemos comentado anteriormente. El pecho izquierdo es el nido y el bebé, o todos los equivalentes. Puede ser un ahijado, un alumno, es todo lo que se relaciona con la función materna. Puede ser una mascota también. ¿Cómo les parece? Y lo vemos todos los días más, que hay más mascotas con mujeres solteras y hombres. Un adolescente tenía una patología de pecho izquierdo porque había tenido un gatito que lo había arrollado un coche y no había podido protegerlo. El pecho izquierdo también está relacionado con la madre, ya que evoca la relación madre-hijo. Es esta memoria importante. Si queremos proteger a nuestra madre, si estamos preocupados por nuestra madre, puede afectar el pecho izquierdo, más si la madre es mayor, ya que nos volvemos un poco como niños. Pero no va a afectar la misma parte del pecho. O bien puede afectar la parte superior, ya que el pecho está cortado en 4 partes. La parte superior soy yo el que me ocupo de otro. La parte inferior soy yo el que necesito mi madre. La mayoría de las patologías son superiores y externas. ¿Por qué externa? Es orientado hacia otro. La parte interna está orientada hacia mí. Necesito ocuparme de mí mismo, ocuparme de mi niño interior, por ejemplo. Pero la mayoría de las veces es superior y externo, pues me ocupo de otra persona. En cambio, si estoy totalmente centrado en mí, será detrás del pecho. El pecho derecho es todo de lo que me voy a ocupar maternalmente, pero en segundo lugar, tiene que ver con no me siento protegida por mi marido en el nido. Si se le llama también nido ampliado, tiene que ver con el marido, la pareja, el padre, los abuelos. En la naturaleza, la hembra para tener descendencia necesita sentirse protegida.
Si ella se siente protegida, ella sentirá que puede proteger a su progenie. Porque cuando protejo al otro, no me puedo proteger a mí misma, me ocupo de otro. El varón tiene que proteger a la hembra y la hembra tiene que proteger al bebé, claro. Pero si el varón no protege a la hembra puede ser estéril, puede tener abortos. Pero si el varón no protege a la hembra puede ser estéril, puede tener abortos. Wow. No tiene nada que ver con nada sexual, es más bien afectivo. Muchas veces está relacionado con el marido, con los amantes. También puede ser con el padre. El padre tiene el arquetipo, el primer marido simbólico. En el momento del complejo de Edipo, alrededor de los 4 o 5 años, la niña biológicamente, como un actor de teatro, prepara un ensayo antes de actuar su verdadero papel en la adolescencia. Empieza a ensayar lo que es tener una pareja. Utiliza la figura masculina que tiene al lado, puede ser con su padre, si es muy masculino puede ser con su madre, si es la madre la que tiene la función del padre, puede ser con el hermano. Todos los días aprendemos más, pero necesita biológicamente ensayar como los actores de teatro. Luego llega la impregnación hormonal de la pubertad, donde va a actuar su propio papel, cuando aparece la menarquia. El pecho derecho también se puede relacionar excepcionalmente con los hijos cuando han crecido y cuando la madre se siente en una relación horizontal. Soy una adulta con otro adulto. De la misma manera, excepcionalmente, el pecho izquierdo puede estar relacionado con el marido. Por ejemplo, tenía una paciente que estaba en este caso. Su marido era como un hijo. Ella se ocupaba de todo. Además, me dice, es como si tuviera 3 hijos. Su marido se pone muy enfermo y su resentir biológico es proteger a este hijo simbólico. Aquí en el pecho se trata de una parte específica, la glándula que fabrica la leche. Una mujer puede tener una patología del seno. Primera etapa. De las glándulas del pecho produce un adenoma o un adenocarcinoma. Luego quiero dar de mí misma, no puedo alimentar a mi bebé. Segunda etapa. Si se trata del tejido conjuntivo que puede generar mastosis, fibrosis, ciertos cánceres de pecho como fibrosarcoma, estamos en la segunda etapa, en el tejido de apoyo y el conflicto. No me apoyan para cuidar, no me apoya mi pareja. Cuarta etapa. Pero también puede tener una patología de los canales del pecho que desarrollan un cáncer intraductal, microcalcificaciones, epitenoma. Había una mujer que acababa de tener un hijo, tenía mucho trabajo, tenía la tienda, la comida, el bebé, pero ¿qué hace el marido? Siempre estaba mirando la televisión, tenía una cerveza en la mano derecha y marihuana en la izquierda. Pero es que lujo de marido. Y ella pensaba, bueno, en algún momento sí que me va a ayudar. Y nunca hacía nada. Desarrolló un cáncer del tejido de apoyo del pecho izquierdo. No me apoyan en la crianza de mi hijo. Una mujer tiene a su marido muy enfermo. Cada día se levanta y veía en la cama 2 manchas en las sábanas que correspondían a secreciones de sus 2 pechos. Esto duró hasta la muerte de su marido. El conflicto era la muerte de su marido, no poder protegerlo y la necesidad de proteger a sus hijos. ¿Qué pasará cuando su padre se muera? ¿Cómo los cuidaré? Cuando hablé de una niña que tuvo un problema en el pecho izquierdo porque su gatito había sido atropellado, en realidad esto sucedió cuando ella tenía 7 u 8 años, pero no tenía pecho porque no tiene hormonas. A los 12 años llegan las hormonas y va a desarrollar el pecho y a revelar el conflicto cuando tenía 5 años. Es un poco como un castillo hinchable en la playa. Cuando somos niños, está todo plegado y hay heridas en el castillo. En el momento del empuje hormonal es como mandar aire a ese castillo. Se despliega y es lo que explica todos los problemas de la pubertad, de la adolescencia. Es la impregnación hormonal que va a revelar y desarrollar todos los conflictos que tuvieron lugar antes. Antes, el problema en el pecho izquierdo no podía ser percibido y en la pubertad se puede percibir. Veamos otro ejemplo. Una mujer me consulta el por qué tiene una
mama desarrollada a la derecha y la otra no, la izquierda. El tamaño de ambas era evidente. Vimos que el conflicto tenía que ver con un resentir contra su marido. Este las abandonó, se fue a trabajar al extranjero y no decía nada, no se comunicaba. El pecho derecho tiene que ver con la pareja, el que no se desarrolla, o en su casa se empequeñeciera, era como un castigo contra él, no necesito tener pareja. Otro ejemplo, una mujer que tuvo un bebé y solo el pecho izquierdo daba leche, en el pecho derecho no había nada. Cuando parió, su marido estaba celoso del bebé, volvió a ser como un bebé, pero ella no quería este tipo de relación. No quiere amamantar al marido, no quiere alimentarlo. Entonces bloquea el pecho derecho. ¿De qué sirve fabricar pecho? Ya tenemos algunas respuestas, pero si se trata de los dos pechos, hay que ir a mirar un poco más atrás. Estamos en el proyecto de amamantar. No se trata solo de una parte del pecho que crea un nódulo o un cáncer, pero estamos con las hormonas que van hacia el pecho. Nunca hay que olvidar que este proyecto de amamantar tiene que ser real o simbólico. Puede ser un negocio, una relación, un proyecto. En las patologías del pecho siempre son conflicto de nido, nido estricto, hijos, o nido ampliado, marido, padre, hermano. Veamos un esquema por tejidos afectados para una mayor comprensión. El tejido glandular, adenofibroma, desarrolla función materna y responsabilidades. Tiene que ver con adenocarcinoma, lo mismo pero con mayor masa conflictiva, mastitis, deshonra en el nido. Tejido epitelial, cáncer ductal, canales. Separación, protección, seguridad, tejido dérmico, melanoma. Falta de apoyo en el nido, mastosis. Mucha tos, mastosis. Despojo del nido con deshonra. Fases psicológicas de la enfermedad. 4 fases psicológicas. La primera, etapa del menos. La persona está en muy negativa, me siento angustiada, tengo miedo, estoy con rabia. Etapa del menos menos. Se parece a la vagotonía, pero no lo es. Al contrario, la vagotonía será más larga en este caso. La persona vive en lo mental. Ya no me siento angustiada, ya no tengo miedo. Sigue habiendo referencia a lo negativo. Estado crónico de la enfermedad. El terapeuta debe buscar lo positivo. Cuando dices que ya no sientes, ¿qué es lo que sientes? Llevar a la persona a su realidad que se exprese en términos positivos. 4ª etapa del más. La persona está en referencia de lo positivo. La vagotonía será más breve y la curación más rápida. Ni positivo ni negativo, sino otra cosa, la fase neutra. La vagotonía y la curación son aún más breves. La persona está fuera de sus dos resentires precedentes, positivo o negativo. Ya no se refiere al conflicto, ni miedo ni seguridad. Ha dejado de hacerse dicha reflexión. Según la fase 1, 2, la 1, la 2, las 3 o la 4, en la que se encuentre el paciente, la curación será más o menos rápida. Ejemplo, primera fase, conflicto de miedo, aprehensión. Segunda fase, la persona ya no tiene miedo. Tercera fase, la persona se siente segura. Ejemplo, primera fase, cólera, ulceración de las vías biliares, síntomas de conflicto activo. Segunda fase, la persona ya no está con rabia, vías biliares se dejan de ahuecar, estabilización del síntoma. Tercera fase, la fase es comprensiva. Las úlceras de las vías biliares se rellenan, desaparición del síntoma. La terapia busca traer al consciente voluntario aquello que sucedió en el inconsciente voluntario. En este momento encontramos exactamente la misma descarga emocional. Qué cosa tan interesante, sobre todo para uno que no sabe ni de medicina, ni de psicología, ni de psiquiatría, ni de nada. Como decía un filósofo, yo sé que nada sé. Me parece interesantísimo porque observen que muchos tenemos familiares tal vez que han desarrollado alguno de estos carcinomas o alguno de estos melanomas o alguno de estos cánceres. Y nunca sabemos nada. ¿Y qué dicen los médicos? Quimioterapia, radioterapia. Dios.
Solo con una reflexión, solo con un devolverse en el tiempo, solo con un encontrar el origen, solo con un perdón, se alivia. Como relataba este mismo autor de un médico que cuando descubrió que podía hablar con sus pacientes dejó de operar y lo echaron del círculo médico y de la clínica. Ya no era negocio para él. Qué interesante. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana es viernes, aquí ama. Solo que nos queda todo este jueves, mañana, de todo un poco. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. Cada vez me gusta más insinuarles que hagan el balance del día cada día. Y si algo encuentran mal puesto, perdonen, amen, olviden, agradezcan. Y si es con ustedes, perdónense, ámense, agradezcanse y olviden. Bueno, olviden el incidente. Y no se les olvide reír, pero por nada. Hasta mañana.